Mi nombre es Arturo Velázquez. Tengo 72 años, y durante mucho tiempo pensé que las batallas de mi vida habían terminado. Estaba equivocado. El esposo de mi hija pensaba que yo era simplemente un anciano cansado, un blanco fácil cuyos ahorros de toda la vida estaban allí para que él los tomara. Se coló en mi habitación mientras pensaba que yo dormía, buscando la llave de mi caja fuerte. Pero lo que encontró en mi mesita de noche no solo lo detuvo, sino que destrozó su mundo entero. No llamé a la policía. En cambio, dejé que caminara directamente hacia una trampa que tardó 50 años en construirse. Una trampa construida no con cerraduras y alarmas, sino con historia y verdad. Antes de contarles cómo un par de viejas placas de identificación militar y una fotografía descolorida destruyeron a un hombre codicioso, quiero saber hasta dónde ha viajado mi historia. Déjenme saber en los comentarios desde dónde están escuchando, y por favor, presionen ese botón de me gusta, y suscribirse si creen que las personas más calladas a menudo tienen las historias más poderosas que contar. Todo comenzó unos días antes de esa noche fatídica, durante una cena de domingo que sabía a pollo al romero y a veneno sutil. El aroma del ave asada llenaba mi cocina, una receta que mi difunta esposa Rosa había perfeccionado durante décadas. Cada domingo yo lo cocinaba. Era un ritual, una forma silenciosa de mantener un pedazo de su calidez en esta casa. Mi hija Valeria y su esposo Rodrigo llegaron justo a tiempo, como siempre lo hacían. Valeria entró con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Ella era el sol en mi cielo. Me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo y aspiré el aroma familiar de su cabello. Pero cuando Rodrigo entró detrás de ella, un frío invisible pareció seguirlo a través de la puerta. Él también me dio un abrazo, el abrazo hueco y con palmadas en la espalda de un actor. «Arturo, te ves muy elegante», dijo con una voz tan suave como el aceite de motor. «Ese pollo huele increíble. Podía olerlo desde la calle». Solo asentí, dándoles la bienvenida. Valeria se movía por la cocina con una gracia natural, ayudándome a poner la mesa como si nunca se hubiera ido de casa. Rodrigo, sin embargo, se puso cómodo en mi sillón favorito en la sala de estar, un acto sutil de posesión que yo había notado hace mucho tiempo. Sus ojos escaneaban la habitación, deteniéndose en los muebles de caoba que yo había construido con mis propias manos 40 años atrás. «Esta casa tiene buena estructura, Arturo», comenzó Rodrigo, su tono cambiando al de un tasador reflexivo. «Ya no se encuentra madera como esta. Debe guardar muchos recuerdos y mucho valor». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No era un cumplido, era una sonda. Una broca suave pero afilada, buscando una grieta en mis cimientos. Yo estaba colocando el tazón de puré de papas en la mesa, y podía sentir su mirada en mi nuca. 72 años en esta tierra. Me habían enseñado a leer cada matiz y tono en la voz de un hombre. Había escuchado ese mismo tono de contratistas blancos en los años 70, tratando de estafarme unos cuantos miles de dólares. Y de banqueros tratando de venderme un préstamo abusivo como la mejor oportunidad que un hombre de color como yo podría obtener. Era el sonido de la codicia mal disimulada por una fina capa de cortesía. Me di la vuelta, poniendo la sonrisa que Rosa solía llamar mi sonrisa política. «Tienes razón, Rodrigo. Todo en esta casa tiene valor, pero las cosas más valiosas se pagaron con sudor y honestidad, y a eso no se le puede poner precio». Rodrigo soltó una risa un poco demasiado fuerte para ser genuina. «Tienes razón en eso, la honestidad lo es todo». Levantó su vaso de té helado como brindando por un trato exitoso. Pero yo sabía que nuestra conversación acababa de ser un asalto silencioso, en una pelea que él no sabía que estábamos teniendo. Él había lanzado un anzuelo y yo había levantado un muro. La comida continuó con una alegría forzada. Valeria, mi dulce niña, era completamente ajena a la batalla silenciosa que tenía lugar al otro lado de su plato. Ella estaba profundamente enamorada de Rodrigo, un amor puro y confiado que la cegaba. Parloteaba sobre su trabajo en la galería de arte,
sobre un nuevo artista que le emocionaba promocionar. Yo escuchaba y asentía, pero una parte de mi mente siempre estaba vigilando a Rodrigo. Comía mecánicamente, sus ojos parpadeando ocasionalmente hacia el viejo gabinete de roble, en la esquina de la sala. Ahí era donde guardaba mis documentos importantes, la escritura de la casa, la póliza de seguro y los viejos archivos de inversión. Entonces Valeria, en su inocencia, encendió la mecha. «Sabes, papá, el concesionario de autos de Rodrigo ha estado un poco lento últimamente. Con la economía, la gente simplemente no está comprando autos de lujo». La atmósfera en la mesa se espesó al instante. El tenedor de Rodrigo golpeó su plato con un sonido metálico agudo. «Valeria, te dije que no te preocuparas por eso», espetó él, la sonrisa desapareciendo de su rostro. «Es solo una caída temporal. Todo está bajo control». «Lo sé, lo siento», murmuró Valeria, encogiéndose bajo su tono duro. «Solo pensé que tal vez papá podría». «Tu padre no necesita hacer nada». Rodrigo la interrumpió, su voz ahora fría como el hielo. Se volvió hacia mí, forzando su sonrisa a volver a su lugar. «Estoy bien, Arturo. Un hombre provee para su propia familia. Nunca querría ser una molestia. Una molestia». Esa palabra dolió. Yo había pagado el depósito de su primer apartamento. Había apoyado a Valeria durante la universidad. Había pagado discretamente algunas de sus facturas cuando sabía que estaban luchando. Nunca lo vi como una molestia. Lo veía como amor. Pero para Rodrigo, mi ayuda era otra cosa. Era un recurso. Era una admisión de su propio fracaso. Después de la cena, mientras yo recogía los platos, podía escucharlos susurrar en la sala. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero las paredes de esta vieja casa son delgadas, y la frustración de Rodrigo no era silenciosa. ¿Por qué le dirías eso? «Me haces quedar mal. ¿Tienes alguna idea?» «Lo siento». La voz de Valeria temblaba. «Solo estaba preocupada por ti». «Bueno, preocuparse no paga las facturas, ¿verdad, Valeria?» Cuando se fueron, Valeria me abrazó de nuevo extra fuerte, como para compensar la tensión. Rodrigo simplemente se paró detrás de ella y asintió hacia mí, sus ojos haciendo un último barrido hacia el gabinete de roble. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi sillón en la oscuridad, mirando ese gabinete. La inquietud en mi estómago creció hasta convertirse en un nudo pesado y frío. Extrañaba a Rosa. Ella habría visto a través de Rodrigo desde el primer momento. «Arturo», habría dicho ella. «Los ojos de ese muchacho no sonríen con su boca». Rosa tenía un instinto increíble sobre las personas, una intuición afilada por toda una vida en un mundo, que no siempre fue amable con una mujer de color. Ella era mi brújula moral, la que me decía cuándo confiar y cuándo tener cuidado. Construí toda mi carrera, desde ser un simple carpintero hasta ser el dueño de una respetada empresa de construcción aquí en la gran ciudad, sobre un principio que Rosa me enseñó. Mira lo que hacen, no lo que dicen. Había lidiado con estafadores en trajes caros, con racistas que me estrechaban la mano con una sonrisa mientras intentaban sabotear mi trabajo a mis espaldas. Conocía el olor de una mentira, y el aroma que emanaba de Rodrigo Castillo se estaba volviendo más fuerte. Era un lobo, y mi hija estaba dormida en sus brazos. Me levanté y fui a la ventana mirando hacia la calle oscura. Su auto ya se había ido hacía mucho tiempo, pero se sentía como si él todavía estuviera ahí afuera observando, esperando. Y entonces me di cuenta de lo que más me molestaba. No era solo su codicia, era la condescendencia. A los ojos de Rodrigo, yo era solo un anciano moribundo sentado sobre una pila de activos, a los que él se sentía con derecho. Él no veía al hombre que trabajaba jornadas de 16 horas, que vertió su sudor y sangre para construir esta vida. Veía un obstáculo entre él y mi dinero. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido leve desde el jardín delantero. Apagué la lámpara de la sala y miré a través de un hueco en las cortinas. Un auto que no reconocí estaba estacionado al otro lado de la calle.
Sus luces estaban apagadas. No podía saber si había alguien adentro. Podría haber sido un vecino. Pero mi intuición, un viejo soldado que había estado inactivo durante demasiado tiempo, ahora gritaba una advertencia. Me quedé allí en la oscuridad durante 10 minutos. El auto no se movió. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Valeria. ¿Ya estás dormido, papá? Rodrigo dice que siente haber estado gruñón en la cena. Solo ha estado bajo mucha presión en el trabajo. Te quiere mucho. Buenas noches. Miré el mensaje de texto, luego de vuelta al auto misterioso. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo estaba mal, terriblemente mal. Decidí salir al porche trasero para tomar un poco de aire e intentar calmar mis nervios. El porche es privado, protegido por un muro de bugambillas que Rosa plantó hace años. Y fue entonces cuando lo escuché. La voz de Rodrigo. No estaba en el auto. Estaba en el patio trasero de mi vecino, escondido en las sombras de un gran roble, hablando por su teléfono en un susurro urgente y apagado. Estaba lo suficientemente cerca para que yo escuchara cada palabra. Lo sé. Lo estoy manejando, dijo Rodrigo, su voz cargada de irritación. No conseguí nada. El viejo es muy astuto, listo como un lince, pero planté la semilla. Hubo una pausa mientras escuchaba a la persona al otro lado. Sé que se nos acaba el tiempo. Continuó, bajando aún más la voz. Mira, tengo un plan. El viejo definitivamente tiene una caja fuerte o algo así. Su generación siempre la tiene. Solo necesito encontrar la llave. Todo saldrá bien. Solo dame unos días más. Un bloque de hielo se formó en mi pecho. Cada duda, cada vaga premonición ahora estaba confirmada. No era solo codicioso. Estaba conspirando, y no estaba solo. Nosotros, había dicho, nosotros. Retrocedí hacia la casa tan silenciosamente como pude. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La traición era un sabor amargo en mi boca. Pero debajo del dolor, otro sentimiento estaba surgiendo. Un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. Era el enfoque frío y calmado de un hombre preparándose para una pelea. Rodrigo había cometido un error fatal. Me había subestimado. Veía a un hombre de 72 años. No veía a Arturo Velázquez, el ingeniero que sobrevivió a los sitios de construcción más brutales. El hombre que había enfrentado a hombres mucho más peligrosos que él. La grieta en mis cimientos acababa de convertirse en un abismo y sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a confrontarlo, no iba a dejarle saber que yo sabía. Iba a construirle una trampa diseñada con la precisión de un plano de ingeniería, y cuando caminara hacia ella, nunca saldría. El juego había comenzado. Después de cerrar la puerta de cristal, el sonido de la noche quedó sellado, pero el eco de las palabras de Rodrigo permaneció rebotando en las paredes silenciosas de mi hogar. Mi primer instinto fue la rabia caliente e inmediata de un padre cuyo hijo está en peligro. Quería salir corriendo para confrontarlo en la oscuridad, para ver el miedo en sus ojos cuando se diera cuenta de que había sido descubierto. Mis manos se cerraron en puños, los nudillos blancos. Podía imaginar la escena perfectamente, sus negaciones patéticas, sus mentiras desesperadas. Pero entonces, una imagen de la cara de Valeria brilló en mi mente. Su sonrisa confiada, su creencia absoluta en el hombre con el que se casó. Si confrontaba a Rodrigo ahora, ¿qué pasaría? Él mentiría, retorcería mis palabras, me pintaría como un anciano confundido que escuchó cosas mal en la oscuridad. Le diría a Valeria que yo estaba tratando de separarlos por celos o soledad. Se convertiría en su palabra contra la mía, y en esa batalla el corazón de mi hija sería la única baja. Ella quedaría destrozada, forzada a elegir, y el veneno de la duda arruinaría todo sin importar a quién creyera. No la haría pasar por eso. No permitiría que él la convirtiera en una víctima de su guerra. La ira comenzó a enfriarse, reemplazada por algo más frío, más pesado y mucho más peligroso. Determinación. Me hundí en mi sillón, en el que Rodrigo se había sentado solo unas horas antes,
Y comencé a pensar. Ya no pensaba como un padre con el corazón roto. Comencé a pensar como el hombre que solía ser, el ingeniero que diseñaba cimientos destinados a resistir terremotos, el hombre de negocios que navegó el mundo traicionero de la construcción en el sur profundo, un mundo donde el apretón de manos de un hombre de color nunca era suficiente, y un contrato tenía que ser tan sólido como el acero. En ese mundo aprendí que no se gana gritando más fuerte, se gana siendo más inteligente. Se gana anticipando los movimientos de tu oponente, entendiendo sus debilidades, construyendo un caso tan hermético que para cuando se da cuenta de que está atrapado, la puerta ya se ha cerrado detrás de él. Mi esposa Rosa siempre decía, no luches con un cerdo. Ambos se ensucian y al cerdo le gusta. Rodrigo era un cerdo. Quería una pelea emocional desordenada. Él prosperaría en el caos de acusaciones y negaciones. No le daría esa satisfacción. No lo confrontaría. Haría algo completamente diferente. Le construiría un escenario, escribiría el guión, le entregaría la utilería y dejaría que él, con su propia codicia y arrogancia, interpretara su propia caída para que el mundo la viera. Quería la llave de mi caja fuerte. Bien. Lo llevaría directamente a ella. Dejaría que creyera que estaba ganando. Dejaría que pensara que yo era el viejo tonto que tan claramente veía en mí. Y cuando se sintiera más triunfante, cuando su victoria pareciera segura, el suelo cedería bajo él. Sería una demolición silenciosa, precisa y absoluta. A la mañana siguiente me desperté con un propósito que no había sentido en años. El sol entraba por mi ventana, pero la luz dentro de mí era fría y clara. El plan que había formado en la oscuridad ahora parecía el único camino posible a seguir. Era hora de poner el cebo. Esperé hasta media mañana, una hora en la que sabía que Valeria estaría en la galería y Rodrigo estaría entre citas en el concesionario. Necesitaba que ambos estuvieran un poco distraídos, un poco apresurados. Haría mi actuación más creíble. Levanté el teléfono y respiré hondo. Practiqué en mi cabeza, dejando que un ligero temblor entrara en mi voz, añadiendo una capa de vulnerabilidad cansada que sería música para los oídos de un depredador. Ya no era Arturo Velázquez, el ingeniero. Ahora era Arturo Velázquez, el anciano preocupado y ligeramente confundido que necesitaba ayuda. Marqué el número de Valeria. Ella respondió al segundo tono, su voz brillante y alegre. «Hola, papá. ¿Todo bien?» «Hija, mija. Es papá». Comencé con mi voz un poco rasposa, un poco vacilante. «Siento molestarte en el trabajo. Nunca eres una molestia, papá. ¿Qué pasa? Suenas cansado». Era tan fácil para ella mostrar preocupación, tan natural, el pensamiento de lo que estaba a punto de hacerle a su mundo. Hacía que me doliera el corazón, pero era un dolor necesario. El corte de un cirujano para extirpar un cáncer. «Oh, estoy bien, cariño. Solo pensamientos de viejo, ya sabes». Solté un suspiro largo y cansado. Un sonido que había perfeccionado a lo largo de los años para terminar llamadas telefónicas aburridas. Ahora era una herramienta. Te enteraste de don Horacio, mi viejo amigo del club de pesca, ¿verdad? Falleció la semana pasada. Oh, papá, sí, lo siento mucho. Sé que ustedes dos eran cercanos, dijo ella, su voz suave con simpatía. Sí, lo éramos. Y su fallecimiento, bueno, me hizo pensar en, ya sabes, dejé la frase en el aire, dejando que ella llenara los espacios en blanco, poner mis papeles en orden, asegurarme de que todo esté limpio y ordenado para ti. Papá, no hables así, dijo rápidamente, con una nota de pánico en su voz. Es solo la vida, cariño. Es práctico. La cosa es que la mayoría de mis documentos importantes, el testamento, el seguro, los certificados de acciones, están todos en esa caja de seguridad en el banco principal del centro. Y para ser honesto contigo, ha pasado tanto tiempo desde que miré allí, que ni siquiera estoy seguro de recordar todo lo que hay dentro. Dejé que una nota de confusión fabricada se filtrara en mi voz. Mi memoria no es lo que solía ser. Está bien, papá.
Podemos hacer una lista juntos, ofreció ella. Este era mi momento. Por eso te llamo, mi niña. Esperaba. No me siento muy estable sobre mis pies estos días. Conducir al centro, el estacionamiento, es todo un poco demasiado para mí. Me preguntaba si tú y Rodrigo podrían llevarme al banco en algún momento de la semana que viene. Me sentiría mucho mejor simplemente poniendo los ojos sobre todo, asegurándome de que todo esté allí. Por supuesto, papá. Absolutamente. Podemos ir en cualquier momento. Rodrigo está aquí conmigo ahora mismo. Solo estábamos comiendo un almuerzo rápido. Déjame ponerte en altavoz. Escuché el torpe manejo del teléfono y luego la voz de Valeria ahora más distante. Rodrigo, es mi papá. Necesita que lo llevemos al banco la próxima semana. Y entonces, escuché su voz goteando con una preocupación espesa y almibarada que hizo que se me revolviera el estómago. Arturo, ¿está todo bien, señor? Estoy bien, Rodrigo. Gracias por preguntar, dije, manteniendo mi voz frágil. Solo un anciano queriendo poner sus asuntos en orden. Esa es una cosa muy sabia de hacer, Arturo. Muy responsable, dijo él. Su voz un poco demasiado fuerte, un poco demasiado entusiasta. Usted solo díganos cuándo y dónde y allí estaremos. Despejaremos nuestras agendas. Su tranquilidad es lo más importante. Cerré los ojos. El pez no solo estaba mordisqueando el cebo, estaba tratando de tragarse la caña de pescar entera. Ahora, la pieza crucial final. Solté una risita, un sonido seco y rasposo. Gracias, hijo. Eres un buen hombre. Estoy tan olvidadizo estos días. A veces ni siquiera puedo recordar dónde puse mis anteojos de lectura. Hice una pausa como si tratara de recordar algo. Gracias a Dios que guardo la única llave de esa caja en un lugar seguro. Siempre está justo en el cajón de mi mesita de noche, junto a mi medicina para el corazón. Si alguna vez perdiera esa llave, no sé qué haría. Probablemente tendría que llamar al presidente para que taladraran esa cosa para abrirla. Hice que sonara como una broma, un momento de vulnerabilidad genuina relacionada con la edad. Fue el detalle lo que hizo la mentira perfecta. Le dio un objetivo, una ubicación, un plan. El silencio al otro lado de la línea fue solo por un segundo. Pero en ese segundo, casi pude escuchar los engranajes girando en la cabeza de Rodrigo. Luego su voz volvió más suave que nunca. No se preocupe por nada, Arturo. Nos aseguraremos de que usted y esa llave lleguen al banco sanos y salvos. Puede contar con nosotros. Lo llamaremos este fin de semana para fijar un día. Gracias, a ambos. Dije con la voz espesa de emoción falsa. Me han quitado un gran peso de encima. Nos despedimos y colgué el teléfono. Me senté allí en la cocina silenciosa, el auricular frío en mi mano. No había alegría en lo que estaba haciendo. No había satisfacción en saber cuán fácilmente se había colocado la trampa. Solo había una profunda tristeza. Una tristeza por mi hija que había entregado su corazón a un hombre que veía a su padre como nada más que una caja cerrada para ser forzada. Y había una certeza profunda y escalofriante. Él vendría por la llave. No podría resistirse. Y yo estaría listo para él. El primer movimiento de este juego estaba completo. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar el suyo. Mientras la voz excesivamente alegre de Rodrigo resonaba en la línea, un nuevo pensamiento, agudo y preciso, atravesó mi mente. Había confirmado su intención. Ahora necesitaba confirmar su ignorancia. Necesitaba saber si era solo un ladrón común o si esto era algo más profundo, un eco generacional de una traición que pensé que había enterrado hace medio siglo. Era hora de una prueba más, una sonda final en la oscuridad de la historia de su familia. «¿Sabes, Rodrigo?», dije, mi voz tomando una cualidad distante y melancólica. Yo era el viejo veterano ahora perdido en un recuerdo. Tu disposición a ayudar a un viejo soldado. Me recuerda a alguien, otro joven de esta ciudad, lleno de fuego y ambición. «Ah, sí, ¿quién es ese, Arturo?», preguntó, la cortesía en su voz apenas ocultando su impaciencia por terminar la llamada y comenzar su planificación. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera.
dándole al nombre el peso que merecía. Un hombre llamado Roberto Castillo. El sargento Roberto Castillo. Él era tu abuelo, ¿no es así? Hubo una ligera vacilación al otro lado. Sí, ese era él, dijo Rodrigo con una nota de sorpresa en su voz. Vaya, el mundo es un pañuelo. Usted conoció a mi abuelo. Lo conocí, hijo, por 2 años en la guerra en la selva. Éramos hermanos. Compartimos raciones, cavamos trincheras juntos. Nos cubrimos las espaldas cuando las cosas se pusieron calientes. No estaría hablando contigo hoy si no fuera por él. Y me gustaría pensar que él diría lo mismo de mí. Esta parte era verdad. Frente a la muerte, todas las otras diferencias se desvanecían. Dejé que mi mente viajara hacia atrás, sacando un recuerdo específico de la neblina. No estaba actuando ahora, lo estaba reviviendo. Y dejé que esa emoción genuina coloreara mi voz. Recuerdo esta vez que estábamos en una patrulla de largo alcance en lo profundo de la espesura. Entramos en una emboscada. Fue un caos. Trazadoras verdes volando por todas partes. Tu abuelo era un petardo. Todo instinto. Quería cargar directo hacia lo más denso, pero vi la trampa. Lo agarré, lo tiré hacia atrás detrás de un enorme árbol baniano. Y mantuvimos nuestra posición hasta que llegaron los helicópteros. Tenía más coraje que 10 hombres, tu abuelo. Pero siempre estaba buscando el atajo, la victoria rápida y decisiva. Le estaba pintando un cuadro de un hombre valiente pero imprudente, un hombre que actuaba antes de pensar. Y siempre estaba hablando de volver a casa, continué con la voz en un murmullo bajo. Él no soñaba con una vida tranquila. Oh, no. Tenía grandes planes. Tenía mapas que había dibujado de memoria de toda la tierra barata alrededor de la ciudad. Solía decir, Arturo, cuando volvamos vamos a ser reyes. Toda esta ciudad va a ser nuestra. Tenía fuego en el vientre, ese hombre. Lo había expuesto todo, la conexión, el pasado compartido, la insinuación del carácter ambicioso y casi obsesivo de su abuelo. Ahora la pregunta que importaba. Debe haberte contado algunas de las viejas historias de guerra, dije con voz casual, casi como una ocurrencia tardía. ¿Alguna vez me mencionó a mí, Arturo Velázquez? Íbamos a entrar en negocios juntos cuando volviéramos. Contuve la respiración. Este era el momento de la verdad. La respuesta de Rodrigo llegó sin un segundo de vacilación. Fue suave, despectiva y total. Completamente vacía. Honestamente, Arturo, el abuelo Roberto nunca hablaba realmente de la guerra. Ya sabe cómo era esa generación. Siempre decía que era un tiempo oscuro que era mejor dejar en el pasado. Falleció cuando yo era solo un adolescente, así que no llegué a escuchar muchas historias en absoluto. Luego añadió la línea que selló su destino. Pero estoy seguro de que lo habría recordado con cariño. Es realmente algo que ustedes dos sirvieran juntos. Eso fue todo. La pieza final del rompecabezas se encajó en su lugar. Ni un destello de reconocimiento, ni una pizca de una historia transmitida. El nombre Arturo Velázquez no significaba nada para él más allá de ser el padre de la mujer con la que se casó. La historia entre su abuelo y yo, la traición, la demanda, la tierra, todo había sido borrado, enterrado. Rodrigo no venía por mi dinero solo por simple codicia. Venía por él por una ignorancia profunda y arrogante. Era el producto de una familia que eligió olvidar sus pecados en lugar de aprender de ellos. Este conocimiento no me enojó, me calmó. Significaba que era predecible, significaba que mi trampa, la que él ni siquiera podía concebir, funcionaría perfectamente. Era un hombre ciego caminando hacia un acantilado, y pensaba que marchaba hacia una mina de oro. Bueno, dije dejando que un último suspiro triste flotara a través del teléfono. El pasado es el pasado, supongo. Gracias de nuevo, hijo, por todo. Cuando quieras, Arturo. Cuídese mucho, ¿me oye? Lo haré, dije suavemente. Un doble significado escalofriante en mis palabras. Ciertamente lo haré. Colgué el teléfono y el silencio de la cocina regresó.
Pero era un silencio diferente ahora. Era la quietud de una máquina perfectamente calibrada, esperando el momento adecuado para cobrar vida. La mañana después de la llamada telefónica, la casa se llenó de una energía tranquila y determinada. El juego ya no estaba solo en mi cabeza. Era hora de mover las piezas en el tablero. Mi primera llamada no fue a un amigo o un familiar. Fue a mi abogado, David Hinojosa. La familia Hinojosa y la familia Velázquez se conocían desde hace mucho tiempo. El padre de David, Francisco Hinojosa, había sido un abogado joven y afilado recién salido de la escuela de leyes cuando tomó mi caso en 1978. Fue el único en la ciudad que estuvo dispuesto a representar a un contratista de color en una disputa contractual contra una familia blanca establecida. Francisco vio la injusticia que me hizo Roberto Castillo y luchó con una brillantez que nunca había olvidado. Ahora su hijo David, un hombre con la mente de su padre y un comportamiento más tranquilo, manejaba todos mis asuntos. La familia Hinojosa no solo conocía mis negocios, conocían mi historia. David respondió al primer tono. Arturo, es bueno escucharte. Espero que todo esté bien. Todo está bajo control, David, dije con voz firme. Pero tengo un asunto familiar delicado que requiere tu consejo. Involucra a mi yerno, Rodrigo Castillo. Podía escuchar el cambio en la atmósfera a través del teléfono. David sabía que yo no era un hombre que llamara por disputas menores. Guardó silencio esperando que continuara. Le expuse la situación, no con la emoción de un padre traicionado, sino con la precisión desapasionada de un ingeniero describiendo un problema estructural. Le conté sobre los problemas financieros de Rodrigo, sus preguntas inquisitivas y la llamada telefónica que había escuchado. Terminé contándole sobre la trampa que había tendido por teléfono ayer mismo. Cuando terminé, David guardó silencio por un largo momento. Arturo, dijo finalmente, su voz seria. Esta es una situación delicada. ¿Cuál es tu objetivo aquí? ¿Es simplemente proteger tus activos o hay otro objetivo? Mis activos ya están protegidos, David. Tú y yo nos aseguramos de eso hace años con el fideicomiso, respondí. Mi objetivo aquí es la verdad. Quiero que mi hija vea con sus propios ojos y sin sombra de duda el carácter del hombre con el que se casó. No permitiré que manipule su salida de esto con mentiras. Quiero que sus propias acciones sean la evidencia. Entiendo, dijo David. Una demostración pública. En ese caso, debemos asegurarnos de que cada paso que des sea legalmente sólido. No podemos darle ningún motivo para alegar trampa o acoso. Por eso te llamo, dije. Él cree que mis activos están en la caja de seguridad original en la sucursal del centro, la que abrí con Rosa en el 85. ¿Está su nombre en alguna parte de esa cuenta? Preguntó David, su mente ya trabajando a través de los ángulos legales. No, solo el mío y el de Rosa, pero su apellido es Castillo. Mi socio comercial original, su abuelo, era Roberto Castillo. Podría intentar usar esa similitud de nombre para crear confusión en el banco, para implicar algún tipo de reclamo generacional. Ese es un buen punto, dijo David. Podría intentar argumentar que estaba accediendo a lo que creía que era una cuenta familiar. Es un argumento débil, pero necesitamos neutralizarlo. Esto es lo que haremos. Primero, irás al banco solo. Vaciarás el contenido de esa caja y lo transferirás a una nueva caja bajo el nombre del Fideicomiso Familiar Velázquez. Solo tú tendrás acceso a eso. Segundo, colocarás tus documentos cebo en la caja original. Tercero, y esto es crucial, llamaré al gerente del banco, el señor Peralta. Lo conoces desde hace años, ¿correcto? Desde sus días como cajero, confirmé. Bien. Le informaré que tienes preocupaciones sobre intentos de acceso no autorizado en tu cuenta por parte de un tercero. No nombraré a Rodrigo, pero aclararé los nombres específicos en la caja y le instruiré que esté en alerta máxima. Si alguien que no seas tú intenta acceder a esa caja, debe ser detenido e interrogado. Las acciones de Rodrigo, por su propia voluntad, constituirán intento de fraude.
Quedará atrapado en su propia mentira sin recurso legal. Una sensación de alivio me invadió. Mis instintos habían sido correctos, pero David había proporcionado la fortaleza legal para rodearlos. Mi plan ya no era solo la táctica desesperada de un padre. Ahora era una estrategia legal sólida. Gracias, David. Dije las palabras cargando el peso de décadas de confianza. Solo ten cuidado, Arturo, advirtió. Estás jugando un juego peligroso. Lo sé. Dije, mi mirada cayendo sobre una fotografía de Rosa en mi escritorio. Pero algunas cosas valen la pena luchar. Con el trabajo legal preparado, comenzó la siguiente fase de mi plan. Esta parte requería no la mente de un abogado, sino las manos de un ingeniero. Esa tarde, desempaqueté el dispositivo que había ordenado en línea con entrega al día siguiente. Era una maravilla de la tecnología moderna. Una cámara de alta definición tan pequeña que la lente no era más grande que la cabeza de un alfiler. En mis tiempos, el equipo de vigilancia era voluminoso y obvio. Ahora era casi invisible. Una herramienta perfecta para una guerra silenciosa. Llevé el dispositivo a mi habitación. Por un momento, me paré en el centro de la habitación, mirando alrededor de este espacio que había sido mi santuario durante casi 50 años. Aquí era donde había dormido junto a Rosa cada noche. Aquí era donde Valeria se había metido en la cama con nosotros durante las tormentas eléctricas. Era un lugar de paz, de vulnerabilidad, de confianza absoluta. Y estaba a punto de convertirlo en un teatro de traición. Una profunda tristeza se asentó en mi pecho. Sentía que estaba profanando un lugar sagrado. Pero el sentimiento pasó, reemplazado por la fría necesidad de la tarea en cuestión. Esto ya no era solo una habitación. Era un sitio de trabajo, y el trabajo era construir una trampa perfecta. Mis ojos escanearon la habitación, no como un residente, sino como un topógrafo. Consideré los ángulos, las líneas de visión. El objetivo era la mesita de noche junto a mi cama. El punto de entrada era la puerta. Rodrigo sería silencioso. Usaría la luz tenue del pasillo o su teléfono. Necesitaba un punto de vista que estuviera despejado, elevado y completamente fuera de sospecha. Mi mirada se dirigió hacia arriba y se posó en el detector de humo, un simple disco blanco centrado en el techo. Era perfecto. Nadie mira nunca un detector de humo. Está diseñado para ser ignorado hasta que grita. No me apresuré. Fui a mi taller en el garaje, el lugar donde todavía reparaba relojes viejos y muebles. Reuní mis herramientas, colocándolas cuidadosamente sobre un paño suave en mi cama. No un destornillador oxidado de un cajón de cocina, sino mi kit de herramientas de precisión, un juego de destornilladores de joyero, un par de pinzas delicadas, una herramienta rotativa de velocidad variable con una broca del tamaño de un alfiler, y un par de pelacables. Estas eran las herramientas de un artesano, una extensión de mis propias manos. Coloqué una escalera pequeña y robusta debajo del detector de humo. Mientras subía, mis movimientos eran lentos, pero no eran los movimientos de un anciano frágil. Eran los movimientos económicos y deliberados de alguien que ha pasado toda una vida respetando las alturas y manejando herramientas. No había temblor en mis manos mientras giraba cuidadosamente la cubierta del detector. Adentro había una placa de circuito simple y una conexión para batería de 9 voltios. Los aficionados habrían intentado esconder una cámara a batería adentro, una que moriría en cuestión de horas. Ese no era mi plan. Había elegido una cámara que podía conectarse a una fuente de energía de bajo voltaje. Usando las pinzas, desconecté suavemente el cableado existente. Mis manos, arrugadas y marcadas por una vida de trabajo duro, eran sorprendentemente ágiles mientras trabajaban con los componentes diminutos y delicados. Seleccioné la broca más pequeña y, con el zumbido silencioso de la herramienta, perforé un solo agujero perfectamente centrado a través de la carcasa de plástico, no más ancho que la mina de un lápiz. Era invisible desde el suelo. Luego vino la parte delicada. Pasé los minúsculos cables de la cámara a través de la carcasa
y los empalmé directamente en los propios cables de alimentación del detector. Era un truco simple para cualquiera que entendiera electrónica básica. La cámara ahora tendría un suministro de energía constante e ininterrumpido. Nunca se quedaría sin batería. Sería un ojo silencioso e insomne, observando y esperando tanto tiempo como lo necesitara. Ajusté la pequeña lente de la cámara en el agujero que había perforado. Quedó al ras con el plástico, indistinguible de una pequeña imperfección de moldeo. Antes de cerrarlo, saqué mi teléfono y lo sincronicé con la transmisión segura y encriptada de la cámara. La pantalla cobró vida, mostrándome mi propia habitación desde una vista divina. La imagen era cristalina. Podía ver la veta de la madera en mi mesita de noche, el título del libro que descansaba sobre ella, el tejido mismo de la colcha en mi cama. Bajé de la escalera y caminé el camino que Rodrigo tomaría desde la puerta hasta la mesita de noche. Me miré en la pantalla. No había puntos ciegos. El punto de vista era perfecto. Lo capturaría todo. Con la prueba completa, subí la escalera una última vez y giré cuidadosamente la cubierta de nuevo a su lugar. Hizo clic al cerrarse con una suave finalidad. Di un paso atrás y miré hacia arriba. Era solo un detector de humo de nuevo. Un objeto benigno y necesario colgando silenciosamente del techo. Pero ahora era mi testigo. Era mi detector de verdad. Limpié mis herramientas sin dejar polvo, ni cables sueltos, ni evidencia de mi trabajo. La habitación estaba como había estado. Pero todo había cambiado. Ya no era solo un santuario del pasado. Ahora era una fortaleza, esperando pacientemente a que comenzara el asedio. A la mañana siguiente, no me vestí con los pantalones cómodos y la camisa polo de un jubilado. Me puse un traje gris oscuro, una camisa blanca impecable y una corbata que Rosa me había regalado para nuestro 40º aniversario. No era un hombre pasando el rato en su casa hoy. Era el presidente de Construcciones Velázquez, e iba a una reunión de negocios. El viaje al centro, a la sucursal principal del Banco Central, estuvo lleno de un silencio pesado. Cada semáforo, cada giro, era un momento para la reflexión. Estaba a punto de abrir una cápsula del tiempo de mi vida con Rosa, solo para desmantelarla y protegerla de la codicia que ahora había infectado a mi familia. Era una profanación necesaria, y el peso de ello se asentó en mis hombros. No esperé en la fila principal. Tenía una cita con el gerente de la sucursal, Jaime Peralta. Era un hombre de poco más de 40 años con un traje elegante y un comportamiento respetuoso. Lo conocía desde que era un joven cajero con aspiraciones, y lo había visto subir la escalera. Me saludó en la puerta de su oficina con un firme apretón de manos. «Arturo, es bueno verte, pero lamento las circunstancias», dijo con expresión seria. «David Hinojosa me llamó ayer. Explicó que requerías nuestra total discreción y asistencia con un asunto de cuenta delicado. Considéralo hecho. Lo que necesites. Estamos aquí para apoyarte. Gracias, Jaime». «Aprecio eso más de lo que sabes», respondí. Había un entendimiento tácito entre nosotros. En una ciudad como esta, un hombre como yo no construía una reputación durante 50 años sin crear una red de respeto mutuo. Jaime sabía que yo no era un hombre dado al drama o la frivolidad. Si estaba aquí con mi abogado involucrado, el asunto era serio. Un empleado del banco me escoltó silenciosamente a la bóveda. La gran puerta circular de acero pulido hasta parecer un espejo se abrió con un siseo casi silencioso. Entramos en el aire frío y tranquilo de la bóveda, una habitación que olía a papel viejo y acero frío. Era una biblioteca de secretos y fortunas guardados en miles de cajas de metal anónimas. Me llevaron a una pequeña sala de visualización privada. Y un momento después, el empleado regresó cargando la larga y pesada caja de seguridad número 347. Mi caja la colocó sobre la mesa y salió cerrando la puerta suavemente detrás de él. Miré la caja por un largo momento. Estaba fría al tacto. Rosa y yo habíamos abierto esta cuenta el año después de que mi empresa finalmente diera una ganancia estable.
Nos habíamos sentado en una habitación igual a esta, nuestras manos temblando ligeramente mientras colocábamos los primeros certificados de acciones dentro, prueba de un futuro que apenas nos habíamos atrevido a soñar. Con una respiración profunda, inserté la llave y giré. La cerradura se abrió con un sonido metálico agudo. Levanté la pesada tapa. Encima de las pilas de sobres manila y documentos doblados, había una pequeña fotografía descolorida de Valeria, en su 5º cumpleaños, con una mancha de chocolate en la mejilla y una corona de papel posada torcidamente en su cabeza. Una ola de recuerdos me invadió tan poderosa que casi dobló mis rodillas. El dolor era agudo y real. Esta caja no era solo una colección de activos. Era la manifestación física del propósito de mi vida. Construir un mundo de seguridad y oportunidad para mi familia. Pero no había tiempo para el sentimentalismo. Trabajé con la eficiencia de un ingeniero con una fecha límite. Cuidadosamente saqué cada documento, certificados de acciones de compañías en las que había invertido hace décadas, las escrituras originales notariadas de 3 propiedades, incluyendo el terreno sobre el que se levantaba mi propia casa, bonos del tesoro metidos en un sobre crujiente, mis papeles de baja militar, el testamento de Rosa, el trabajo de mi vida, una historia tangible de riesgo y recompensa, yacía sobre la mesa ante mí. Los clasifiqué en una pila ordenada. Luego, de mi maletín, saqué los artículos para la nueva caja y el único sobre grueso que David Hinojosa había preparado para mí. Tomé la nueva y limpia caja de seguridad que me habían traído y comencé a llenarla. Coloqué cada documento valioso de la caja vieja en la nueva. Esta era la fortaleza. Este era el tesoro ahora trasladado a una nueva ubicación inexpugnable, bajo el nombre del Fideicomiso Familiar Velázquez. Cuando terminé, me quedé con la vieja caja número 347. Ahora estaba vacía salvo por la fotografía descolorida de mi hija. Recogí la foto, la miré una última vez y la deslicé en el bolsillo de mi traje, cerca de mi corazón. No pertenecía a la trampa. Luego tomé el sobre grueso de cebo, el dirigido a Rodrigo Castillo, y lo coloqué en el centro de la ahora vacía caja de metal. Yacía allí solitario y significativo. Era una bomba esperando que una mano codiciosa la armara. Cerré la tapa. El clic de la cerradura sonó como una decisión final e irreversible. Salí de la sala de visualización y devolví ambas cajas al empleado. En la oficina del señor Peralta, firmó el papeleo para la nueva cuenta. Deslicé la nueva llave a través de su escritorio. «Jaime», dije, «por favor coloca esto en la bóveda principal del banco, acceso solo por mí en tu presencia». «Por supuesto, Arturo», dijo él, asegurando la llave en un sobre numerado. Me levanté para irme. La llave vieja, la llave de la trampa, ahora sintiéndose pesada y extraña en mi bolsillo. En la puerta me volví. «Gracias por tu discreción, Jaime». Me miró directamente a los ojos, su expresión inquebrantable. «Has sido un pilar de esta comunidad durante 50 años, Arturo. Protegemos a los nuestros». Mientras salía del banco hacia el brillante sol de la ciudad, no sentí alivio. Sentí una sombría y férrea sensación de logro. La trampa física estaba puesta. El cebo estaba en su lugar. El testigo silencioso en mi habitación estaba observando. Ahora comenzaría la espera. Trabajé en el silencio frío y estéril de la sala de visualización del banco. La fortaleza que estaba construyendo tomaba su forma final. Con el verdadero legado del trabajo de mi vida asegurado en una nueva e intocable bóveda, mi atención se volvió hacia la vieja caja número 347. Luasina Bomamo. Estaba sobre la mesa ante mí, vacía y ahuecada. Una cáscara de metal esperando un nuevo y venenoso propósito. De mi maletín de cuero saqué un sobre manila grueso. No era el que David Hinojosa había preparado. Este era uno que yo mismo había preparado, un toque final y personal a los procedimientos. De una carpeta separada saqué los documentos. No eran los originales con su papel quebradizo y amarillento y tinta descolorida. Nunca arriesgaría esos. Estas eran copias nítidas y de alta calidad,
del tipo usado para presentaciones legales, la tinta negra cruda contra el papel blanco y limpio. Las extendí sobre el metal frío de la mesa, una línea de tiempo de traición impresa en monocromo. El primer documento era una copia de la escritura de la Tierra de 1975. Los nombres al final eran claros como el día. Arturo T. Velázquez, Roberto L. Castillo. Ver su nombre junto al mío, incluso después de todos estos años, envió un eco débil y frío a través de mí. 2 soldados, 2 hermanos, 2 socios cuyo vínculo había sido disuelto por el ácido universal de la codicia. El segundo documento era la sentencia del tribunal de 1978. Página tras página de lenguaje legal que se reducía a un hecho simple y brutal. Roberto Castillo había cometido fraude en su intento de dejarme fuera del trato. Y como resultado, el tribunal me había otorgado la propiedad única e indiscutible de la tierra. Era la historia de una victoria que siempre se había sentido más como una cicatriz. Estos documentos eran los hechos, eran la historia, pero carecían de alma. La pieza final de la trampa tenía que ser personal. Del bolsillo interior de mi chaqueta de traje, saqué una sola hoja de papelería gruesa de color crema y mi vieja pluma estilográfica, la que Rosa me había regalado cuando abrí mi oficina por primera vez. La pluma se sentía fría y familiar en mi mano. Su plumilla estaba perfectamente desgastada, moviéndose a través del papel con un suave sonido de rascado, que era el único ruido en la habitación. Mi letra era como siempre había sido, la letra de imprenta limpia y precisa de un ingeniero. Cada letra formada con cuidado e intención. Escribí solo unas pocas líneas cortas. No necesitaba una carta larga para decir lo que necesitaba ser dicho. Elegí cada palabra con el cuidado de un experto en demoliciones colocando una carga. Cuando terminé, leí la nota una vez, mi rostro impasible. Luego doblé el papel grueso por la mitad con un pliegue afilado. Deslicé la nota dentro del sobre colocándola encima de los documentos legales. Sellé la solapa presionando firmemente, sin dejar duda de que estaba destinada a ser abierta solo por su destinatario. Recogí mi pluma una última vez y escribí en el frente del sobre con las mismas letras claras y fuertes. Para Rodrigo Castillo. Luego coloqué el sobre sellado en el centro de la fría y vacía caja de seguridad. Yacía allí luciendo pequeño e inofensivo, pero sabía que estaba lleno de una verdad más explosiva que cualquier dinamita. Cerré la pesada tapa. El clic metálico de la cerradura resonó en la habitación silenciosa, un sonido de finalidad absoluta. La trampa estaba ahora completa. Durante 3 noches esperé. La trampa estaba puesta. La casa estaba tranquila y el ojo silencioso en mi habitación mantenía su vigilia. Yo yacía en mi cama fingiendo dormir, mientras miraba la transmisión en vivo desde la cámara en mi teléfono, la pantalla escondida bajo mi manta. Miraba las sombras alargarse y acortarse en mi habitación vacía. Miraba las motas de polvo bailar a la luz de la luna. La espera era un tipo único de tortura, una tensión de combustión lenta que se apretaba en mi pecho con cada hora que pasaba. Sabía que él vendría. La codicia no es una emoción paciente. En la 4ª noche sucedió, justo después de las 2 de la madrugada, la hora en que el sueño es más profundo. La pantalla de mi teléfono mostró un cambio. Una fina franja de luz apareció mientras la puerta de mi dormitorio crujía, abriéndose centímetro a centímetro silencioso. Una figura se deslizó adentro, una sombra contra la luz tenue del pasillo. Era él. Desde mi punto de vista en la pantalla, lo vi pararse inmóvil junto a la puerta durante 1 minuto completo escuchando. Podía imaginar el sonido de mi propia respiración lenta y constante, una actuación de sueño que había estado practicando. Satisfecho, se movió hacia la habitación. No usó una linterna. En cambio, usó el brillo débil y fantasmal de la pantalla de su propio teléfono para navegar. Proyectaba extrañas sombras danzantes en su rostro, iluminándolo desde abajo. La cámara, con su nítida visión nocturna, lo veía perfectamente. Veía la fina capa de sudor en su frente,
Veía la mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Se movía con el sigilo practicado de un ladrón, sus pies sin hacer ruido en el viejo piso de madera. Llegó a la mesita de noche. Mi mesita de noche, la que había construido con Rosa el primer año que estuvimos casados. La cámara grabó la ligera vacilación en su mano mientras alcanzaba el tirador del cajón. Lanzó una mirada rápida y nerviosa al gran bulto en la cama donde pensaba que yo dormía pacíficamente ajeno. Luego, con infinita lentitud, abrió el cajón. La madera vieja hizo un suave sonido de gemido, un sonido que en el silencio sepulcral de la habitación debe haberle sonado como un grito. Se congeló, esperando, pero yo no me moví. La cámara tenía una vista perfecta y sin obstrucciones dentro del cajón. Inclinó su teléfono para ver adentro, sus ojos inmediatamente fijos en los dos objetos que yacían allí. La única y brillante llave de la caja de seguridad, y junto a ella el metal opaco y deslustrado de mis viejas placas de identificación. Metió los dedos, cerrándolos alrededor de ambos. Los levantó hacia la luz tenue. La cámara era tan clara que podía ver el reflejo de la pantalla de su teléfono en la superficie de la llave. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Miró las placas. Observé su rostro, este hombre que se había casado con mi única hija, mientras procesaba lo que estaba viendo. Vi su ceño fruncirse en concentración mientras leía el primer nombre, Arturo T. Velázquez. Luego vi sus ojos cambiar a la segunda placa, la que yo había colocado directamente debajo de la mía. La cámara capturó el momento exacto en que la información se registró. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mandíbula se aflojó. La codicia confiada en su rostro se disolvió, reemplazada por una máscara de pura conmoción incomprensible. Pronunció el nombre sin sonido, una palabra silenciosa en la pantalla. Roberto L. Castillo. Miró las placas por lo que pareció una eternidad. Miró desde el nombre en el metal a la forma durmiente en la cama, luego de vuelta al nombre. Era un hombre cuyo plan simple de robar al viejo acababa de chocar con una pieza imposible de historia. La cámara, por supuesto, no podía grabar sus pensamientos, pero su rostro contaba la historia. Era una tormenta de emociones en guerra. La codicia que lo había traído aquí ahora luchaba contra un maremoto de confusión. Esto no se suponía que fuera complicado. Por un largo momento, pensé que podría retroceder. Vi la duda, el miedo. Sostenía una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía, y lo ponía nervioso. Pero entonces vi el cambio. Su expresión se endureció. Su mandíbula se tensó. La confusión fue empujada hacia abajo, suprimida por el impulso más fuerte y primitivo que lo había impulsado desde el principio. La codicia ganó. Tomó una decisión. Cuidadosamente colocó las placas de nuevo en el cajón abierto. El pasado era un misterio que no podía resolver, y no tenía tiempo para ello. Pero la llave era el futuro. Era tangible. Era la respuesta a sus problemas. Curvó sus dedos alrededor de la llave, y su mano se deslizó en su bolsillo. Cerró el cajón, dio una última mirada larga a mi cama, y luego, tan silenciosamente como había entrado, se deslizó fuera de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Me quedé en la oscuridad viendo la grabación una vez más en mi teléfono. Lo tenía. La prueba final e innegable. No había piedad en mi corazón, solo la certeza fría y dura de una trampa que acababa de ser armada por su víctima prevista. A la mañana siguiente, el sol salió sobre lo que Rodrigo Castillo creía que era el primer día de su nueva vida. Como supe más tarde por una Valeria desconsolada, él era un hombre diferente. La nube de estrés y ansiedad que había estado colgando sobre él durante meses se había desvanecido, reemplazada por una confianza eléctrica e inquietante. Se despertó temprano silbando mientras se ponía su mejor traje. Cuando Valeria entró en la cocina, frotándose el sueño de los ojos, él ya estaba vestido, anudándose la corbata con floritura. «Te levantaste temprano», dijo ella sonriendo, «y te ves muy guapo». Gran día en el concesionario. Se volvió y le dio un beso.
Un beso profundo y teatral que era una actuación de un esposo amoroso y exitoso. El más grande, dijo con su voz zumbando de energía. Cariño, no vas a creer esto. Ese cliente corporativo de otra ciudad, el que he estado persiguiendo durante 6 meses, su asistente acaba de llamar. Voló anoche inesperadamente y quiere reunirse esta mañana para finalizar un trato de flota, uno masivo. Podría ser Valeria. Este podría ser el trato que liquide todas nuestras deudas y nos acomode para siempre. La mentira era impecable, era específica, creíble y perfectamente adaptada a sus esperanzas y sueños para él. Puedo imaginar la cara de mi hija, sus ojos iluminándose con orgullo y alivio. Oh, Rodrigo, eso es maravilloso. Sabía que podías hacerlo. Ella era su mayor animadora, su creyente más leal, y él usó ese corazón hermoso y confiado de ella como una cubierta para sus crímenes. Mientras ella se ocupaba haciéndole una taza de café de celebración, él agarró su maletín, la llave de la caja 347 ahora, anidada de forma segura en un bolsillo interior. Le dio un último beso en la puerta. «Deséame suerte», dijo. «No la necesitas», respondió ella radiante. «Eres una estrella». Mientras salía de su apartamento hacia el sol brillante de la mañana, debe haberse sentido invencible. Puedo verlo en el ojo de mi mente caminando hacia su auto pulido y costoso, un auto en el que probablemente estaba atrasado meses en los pagos. Mientras conducía por las calles de la gran ciudad, debía parecerle su reino. Era el amo del universo. Había sido más listo que el viejo. Había visto una oportunidad y la había aprovechado con ambas manos. Probablemente ya estaba gastando el dinero en su cabeza, imaginando la mirada en las caras de los acreedores que lo habían estado acosando. No solo estaba saliendo de la deuda, se estaba vengando de un mundo que sentía que lo había subestimado. Probablemente pensó en mí con una especie de lástima engreída. Pobre viejo Arturo, una reliquia de otro tiempo demasiado sentimental y demasiado lento para ver el mundo moderno por lo que era. No tenía idea de que el pasado que tan casualmente descartaba estaba a punto de levantarse y tragarlo entero. Se sentía como un rey conduciendo a su coronación. No tenía idea de que era un cordero conduciendo al matadero. Cada pensamiento confiado que cruzaba su mente era una mentira. Cada milla que conducía era una milla más profunda en un laberinto diseñado solo para él. La música alegre, que probablemente estaba a todo volumen en sus altavoces, era una banda sonora para su propia ruina. Finalmente se detuvo frente al Banco Central, su fachada de piedra y altas columnas brillando en la luz de la mañana. Era un templo de dinero y poder, y sentía que finalmente estaba listo para entrar y tomar su lugar legítimo adentro. Comprobó su reflejo en el espejo retrovisor, enderezando su corbata, alisando su cabello. Ajustó su expresión a una de riqueza tranquila y confiada. La mirada de un hombre que pertenecía a un lugar como este. Salió del auto y caminó con paso decidido hacia las grandes puertas de bronce. No era un ladrón acechando en las sombras. Era Rodrigo Castillo, un hombre en ascenso, un hombre a punto de reclamar su fortuna. Caminó hacia ese banco creyendo que era el hombre más inteligente de la ciudad. Estaba a punto de aprender de la manera más permanente posible que estaba equivocado. Empujó esas pesadas puertas de bronce y entró en el fresco santuario de mármol del Banco Central. Puedo imaginarlo haciendo una pausa por un momento, dejando que la atmósfera de dinero viejo y poder tranquilo lo invadiera. Para él, este no era un lugar de negocios, era la línea de meta. El vestíbulo estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el suave tecleo de los teclados y el timbre lejano y amortiguado de un teléfono. Caminó por el piso pulido, sus zapatos caros haciendo clic con una confianza que realmente no poseía, y tomó su lugar en la fila. Parecía para todo el mundo un hombre que pertenecía allí. Cuando llegó a la ventanilla del cajero, produjo una sonrisa encantadora y fácil. Era la misma sonrisa que usaba para vender autos, la que había usado para ganar el corazón de mi hija. «Buenos días»,
dijo con su voz suave y amistosa. Vengo a acceder a una caja de seguridad. Número 347. Colocó la llave en el mostrador con un suave tintineo. La cajera, una mujer profesional con una expresión neutral, tomó la llave. Por supuesto, señor. ¿Puedo ver su identificación? Rodrigo deslizó su licencia de conducir por el mostrador. Ciertamente. Rodrigo Castillo. Puedo imaginar la escena mientras la cajera escribía la información en su computadora. Su sonrisa cortés nunca vaciló, pero sus ojos habrían visto la alerta en la cuenta, la nota de su gerente. Solo un momento, señor, habría dicho ella. El nombre principal en esta caja es Velázquez. El cofirmante original era un Roberto Castillo. Rodrigo estaba preparado para esto. Se inclinó conspiradoramente, bajando la voz. Así es. Roberto Castillo era mi abuelo. Arturo Velázquez es mi suegro. Ya está mayor y no se siente bien hoy. Me ha pedido que venga a recuperar algunos documentos importantes para él. La mentira era plausible, envuelta en una historia creíble de deber familiar. La cajera simplemente asintió. Entiendo, señor. Como esta es una solicitud de acceso ligeramente inusual, solo necesitaré buscar al gerente de la sucursal para que lo ayude. Por favor, tome asiento. Será solo un momento. Por una fracción de segundo, un destello de pánico debe haber cruzado la cara de Rodrigo. ¿El gerente? ¿Era esto una complicación? Pero antes de que el miedo pudiera echar raíces, el señor Jaime Peralta salió de su oficina. Su mano extendida, una sonrisa profesional de bienvenida en su rostro. Señor Castillo, Jaime Peralta, es un placer. Lo hemos estado esperando. Por favor, pase por aquí. Arreglaremos esto para usted inmediatamente. Esa sola frase, lo hemos estado esperando, debe haber sentido como una validación. Por supuesto que lo estaban esperando. Él era un hombre importante manejando una transacción importante. Su breve destello de miedo se desvaneció, reemplazado por una oleada de arrogancia renovada. Siguió al señor Peralta, su paso confiado una vez más. Le estaban dando el tratamiento VIP. Caminaron por el vestíbulo, sus pasos resonando en el espacio de techo alto. Pasaron a través de una pesada reja de hierro forjado y se pararon ante la bóveda misma. La puerta era una cosa magnífica, un pie de acero pulido y mecanismos de bloqueo intrincados. Para Rodrigo, era una puerta de entrada a sus sueños. Con una serie de clics silenciosos y poderosos, el señor Peralta y otro empleado desbloquearon y abrieron la enorme puerta. Rodrigo entró en el aire frío y climatizado de la bóveda. El silencio aquí era diferente. Era absoluto, el tipo de silencio que absorbe todo sonido. Filas y filas de idénticas cajas de metal numeradas forraban las paredes. Un testamento silencioso de la riqueza oculta de la ciudad. Un empleado con un uniforme impecable tomó la llave, consultó un libro mayor y caminó por uno de los pasillos. Hubo un suave raspado metálico mientras localizaba y deslizaba la caja 347 de su ranura. Le entregó la caja a Rodrigo. Se sentía pesada en sus manos, sustancial. Podía sentir el peso imaginado de los certificados de acciones y bonos al portador, la densa realidad de una fortuna. Era todo lo que había soñado. La primera sala de visualización a la izquierda está disponible, señor Castillo, dijo el señor Peralta cortésmente. Tómese todo el tiempo que necesite. La puerta de la pequeña sala revestida de madera se cerró detrás de él, dejándolo en completa privacidad. Colocó la caja sobre la mesa pulida. Por un momento, simplemente la miró, su propio reflejo devolviéndole la mirada desde la superficie de metal liso. Su corazón martilleaba en su pecho. Sus palmas sudaban. Esto era todo. La culminación de sus planes, la solución a todos sus problemas. El comienzo de su vida real. Tomó una respiración profunda y temblorosa, el aire sabiendo a victoria. Metió la mano en su bolsillo y sacó la llave. Su mano temblaba ligeramente mientras la encajaba en la cerradura.
se deslizó con una precisión suave y satisfactoria. Agarró la cabeza de la llave, sus nudillos blancos. Todo lo que quería en el mundo estaba a solo un movimiento de distancia. Dio una última mirada alrededor de la habitación silenciosa, una sonrisa triunfante jugando en sus labios. Entonces giró la llave. Un clic fuerte y definitivo resonó en la pequeña habitación, un sonido que selló su destino para siempre. Con la llave girada, la barrera final había desaparecido. Puedo verlo en esa habitación silenciosa. Una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Este era el momento. Levantó la pesada tapa de acero, sus ojos muy abiertos por la anticipación, listo para darse un festín con el tesoro que resolvería todos sus problemas. Y entonces, su sonrisa se desvaneció. Su cara cayó, la confianza drenándose como agua a través de un colador. La caja estaba vacía, cavernosa e insultantemente vacía. No había fajos de efectivo, ni sobres gruesos de bonos, ni certificados de acciones. Todo lo que vio en el centro del metal frío y desnudo fue un solo sobre manila simple. Por un momento simplemente miró, su mente negándose a procesar la escena. ¿Era esto una broma? ¿Una prueba? ¿Dónde estaba el dinero? Su confusión se cuajó rápidamente en una ira caliente y frustrada. Arrebató el sobre de la caja, sus movimientos ahora bruscos e impacientes. Quizás esto era todo. Quizás el sobre contenía números de cuenta, una escritura de una propiedad oculta, la verdadera clave. Lo abrió de un rasgón salvaje, sin molestarse con el broche. Unas pocas hojas de papel se derramaron sobre la mesa pulida. Agarró la primera. Era una copia de la escritura de la tierra de 1975. La escaneó, sus ojos encontrando el nombre de su abuelo, Roberto Castillo, junto al mío. Frunció el ceño, sacudiendo la cabeza. ¿Qué era esto? ¿Algún pedazo inútil de historia antigua? ¿Dónde estaba la fortuna? Lo tiró a un lado y agarró el siguiente documento. Este era diferente. Era una sentencia judicial densa con texto legal. Sus ojos se precipitaron a través de la página, enganchándose en palabras que hicieron que su sangre se helara. Palabras como tergiversación fraudulenta, incumplimiento de contrato, y luego la frase final devastadora. La propiedad única de la propiedad en cuestión se otorga por la presente al demandante, el señor Arturo T. Velázquez. Un horror enfermo y naciente comenzó a arrastrarse en su expresión. No entendía toda la historia, aún no, pero entendía que acababa de tropezar con algo mucho más complejo y peligroso que un simple robo. Entonces, sus ojos cayeron en el último artículo, la única hoja de papelería color crema. La recogió, su mano temblando ligeramente. Leyó las pocas líneas que yo había escrito para él, las palabras que había elegido con tanto cuidado. ¿Buscando tu herencia, hijo? Le estás robando al hombre equivocado. Y estás buscando en el lugar equivocado. La fortuna de tu abuelo se perdió el día que intentó robar la mía. La transformación fue absoluta. El color se drenó de su rostro, dejándolo de un blanco pastoso y enfermizo. El documento se deslizó de sus dedos entumecidos, esparciéndose por la mesa. Un sonido pequeño y ahogado escapó de su garganta. Tropezó hacia atrás, cayendo en la silla detrás de él. Todo se derrumbó sobre él en ese terrible momento. No había dinero, nunca iba a haber dinero. No solo había fallado. Había sido atraído a una trampa que había estado esperándolo a él, a su nombre, a su codicia, durante medio siglo. No era un ladrón maestro al borde de la victoria. Era solo el último tonto en una larga línea familiar de ellos. Y justo cuando esa realidad devastadora se estaba asentando, la puerta de la sala de visualización se abrió sin tocar. El señor Peralta, el gerente del banco, estaba en la puerta. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de autoridad profesional sombría. Detrás de él, flanqueando la puerta, había 2 guardias de seguridad uniformados. La voz del señor Peralta era tranquila, pero cortó el silencio como un fragmento de hielo. Señor Castillo, parece haber una seria irregularidad con su intento de acceder a esta cuenta. Me temo que tendrá que venir con nosotros.
Esa noche, mi sala de estar, usualmente un lugar de calidez y confort, se sentía tan fría y estéril como la bóveda del banco. El aire estaba espeso con palabras no dichas, pesado con una tensión tan profunda que era casi difícil respirar. Los había llamado una hora antes. Mi voz por teléfono había sido tranquila, medida e inquebrantable. Valeria, había dicho, necesito que tú y Rodrigo vengan a la casa inmediatamente. Hay un asunto familiar serio que debemos discutir. No ofrecí ninguna explicación y me negué a responder a sus preguntas frenéticas. Cuando llegaron, el contraste entre ellos era devastador. Mi hija, Valeria, entró corriendo primero, su rostro grabado con preocupación y confusión. Sus ojos iban y venían entre mí, sentado tranquilamente en mi sillón, y su esposo. «¿Papá? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Rodrigo me dijo que hubo algún malentendido terrible en el banco. Está tan conmocionado. Por favor, sea lo que sea esto, ¿no podemos simplemente hablarlo? Estaba tratando de ser la pacificadora, de suavizar una grieta que no podía comprender que era un abismo. Rodrigo la siguió como un hombre siendo llevado a su propia ejecución. Su arrogancia fanfarrona se había ido, evaporado. Su traje caro ahora parecía un disfraz en un maniquí roto. Su rostro estaba pálido, sus hombros caídos hacia los pies. No podía encontrar mi mirada. Sus ojos estaban fijos en el suelo como buscando un agujero para que se lo tragara entero. No dijo una palabra. Solo se hundió en la silla más alejada de mí. Una cáscara silenciosa y ahuecada del hombre que había caminado con tanta confianza hacia el banco esa mañana. Su silencio era su confesión. Dejé que ese silencio se extendiera, dejando que presionara sobre ambos. Dejé que las preguntas de Valeria colgaran sin respuesta en el aire. Quería que sintieran todo el peso del momento antes de que cayera el primer golpe. El único sonido en la habitación era el tic-tac lento y rítmico del viejo reloj de abuelo en la esquina. Un sonido que había medido los momentos pacíficos de mi vida durante 50 años. Esta noche, sonaba como una cuenta regresiva para una explosión. «Papá, por favor», susurró Valeria, su mano alcanzando la de Rodrigo, pero él no pareció notarlo. «Me estás asustando. No lo hagas». Finalmente la miré, mi expresión tranquila, pero mi corazón rompiéndose por el dolor que estaba a punto de causarle. Era un dolor necesario. El dolor agudo y limpio del bisturí de un cirujano destinado a salvar una vida, no a herirla. «No estoy tratando de asustarte, cariño», dije con voz baja y pareja. «Estoy tratando de mostrarte la verdad. Todo lo que pido es que mires y escuches. Luego podemos hablar». Recogí el control remoto de la televisión de la mesa a mi lado. El pequeño objeto de plástico se sentía antinaturalmente pesado en mi mano. Era la llave de la cerradura final, el gatillo para el acto final. Rodrigo miró la pantalla oscura de la televisión, un destello de puro terror animal en sus ojos. Él sabía lo que venía. Valeria solo me miró. Su rostro una máscara de inocencia desconcertada. El contraste era una tragedia. Apunté el control remoto y con un clic suave, la pantalla cobró vida. La pantalla cobró vida. No con un canal de noticias o una película, sino con una extraña imagen en blanco y negro de ángulo alto. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de la luna que entraba por una ventana. Valeria entrecerró los ojos ante la pantalla, inclinando la cabeza confundida. «Papá, ¿qué es esto?», susurró. «¿Es esto algún tipo de cinta de seguridad vieja?». Rodrigo no dijo nada. Parecía encogerse en su silla, su rostro ceniciento, sus ojos pegados a la pantalla con una fascinación horrorizada. Entonces, en la televisión, la manija de una puerta giró con una lentitud agonizante. La puerta de mi dormitorio se abrió. Una figura se deslizó adentro. Esa es tu habitación», dijo Valeria, su voz apenas audible. Reconoció la figura, la constitución y el andar familiares. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo?». Miró de la pantalla al Rodrigo real que estaba sentado congelado a su lado,
una estatua viviente de culpa. Todavía estaba buscando una explicación inocente. Tal vez había estado comprobando cómo estaba yo. Tal vez había dejado el cargador de su teléfono. Su mente se aferraba desesperadamente a la imagen del hombre con el que pensaba que se había casado. En la pantalla, su esposo se movía con un sigilo que ella nunca había visto antes. Se arrastró por el suelo hacia la mesita de noche. Observé el rostro de mi hija. Vi el momento en que su esperanza desesperada de una explicación simple comenzó a morir. Fue cuando vio su mano, la mano de su esposo, extenderse y abrir lenta y deliberadamente el cajón de mi mesita de noche. Un pequeño grito ahogado escapó de sus labios. Su propia mano voló a su boca como para sofocar un llanto. Esta no era la acción de un hombre comprobando a su suegro. Esta era la acción de un ladrón. La figura granulada y silenciosa en la pantalla rebuscó por un momento antes de sacar la llave y las placas de identificación. Valeria se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos, tratando de comprender lo que estaba viendo. El Rodrigo en pantalla miró las placas, un destello de confusión cruzando su rostro, incluso en el video de baja resolución. Pero luego, con una decisión que era escalofriante de ver, se guardó la llave en el bolsillo. Un crimen limpio e innegable acababa de cometerse en la pantalla frente a ella. Pero en la sala de estar, un corazón estaba siendo destrozado. Vi el momento exacto en que el amor en los ojos de mi hija fue reemplazado por una mirada de devastación total y aplastante. El hombre con el que había construido su vida, el hombre al que había defendido hace solo unos minutos, el hombre que amaba, era un mentiroso y un ladrón. La traición era tan absoluta, tan completa, que no dejaba lugar para la ira, solo un vasto y vacío cañón de dolor. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, pero no hizo ningún sonido. Se derramaron, trazando caminos silenciosos por sus mejillas. Era el dolor silencioso y profundo de un mundo terminando. Ya no estaba mirando la pantalla. Su mirada estaba fija en algún punto distante en el aire vacío frente a ella, como si estuviera viendo toda la historia de su matrimonio repetirse en su mente, ahora manchada por esta única e imperdonable verdad. Cada risa compartida, cada promesa, cada momento de intimidad era ahora una mentira. En la televisión, la versión en video de Rodrigo cerró silenciosamente el cajón y se deslizó fuera de la habitación, sin dejar rastro de su crimen, excepto por el registro condenatorio del mismo. La pantalla se puso negra. El único sonido en la habitación era el tic-tac constante y despiadado del reloj de abuelo, y el sonido de los sollozos silenciosos y desconsolados de mi hija. La evidencia había sido presentada. El silencio que siguió fue más pesado y más terrible que cualquier acusación que yo pudiera haber hecho. Era un silencio lleno de los restos del corazón destrozado de mi hija. Dejé que la pantalla permaneciera negra por un largo momento, dejando que el silencio en la habitación se convirtiera en una presencia física. Valeria todavía lloraba esas lágrimas silenciosas y devastadoras de un mundo deshecho. Rodrigo estaba sentado como una piedra, su rostro una máscara hueca. Desvié mi mirada de la televisión a mi hija y comencé a hablar. Mi voz no era fuerte, no estaba enojada. Era tranquila, medida y tan pesada como los 50 años de historia de los que estaba a punto de descargarme. Valeria. Comencé a hablarle a ella, pero asegurándome de que Rodrigo escuchara cada palabra. Lo que acabas de ver en esa pantalla, ese no es el comienzo de esta historia, es el final de una. Una historia que comenzó mucho antes de que nacieras, en un lugar a un mundo de distancia de aquí. Miré a Rodrigo. Realmente lo miré por primera vez esa noche. Comenzó en la guerra, en la selva. Tu abuelo Roberto Castillo y yo éramos niños. Nos dejaron caer en un infierno que ninguno de los dos entendía, y todo lo que teníamos era el uno al otro. No éramos negro o blanco en esa selva, éramos solo dos muchachos de esta ciudad tratando de mantenernos vivos. Compartimos nuestra comida, nuestra munición y nuestros sueños. E hicimos una promesa.
Juramos sobre las tumbas de los amigos que perdimos que si lográbamos volver a casa construiríamos algo juntos, algo real, algo que duraría. Me incliné hacia adelante en mi silla. Y lo hicimos. Cuando regresamos, juntamos cada centavo que habíamos ahorrado de nuestra paga de combate. No era mucho, pero era suficiente. Compramos 50 acres de arcilla roja y pinos muy al norte de la ciudad. Todos, incluida mi propia familia, pensaban que yo era un tonto. No era nada en ese entonces, solo tierra de cultivo. Nadie quería un lugar donde pudieras escuchar a los grillos por la noche. Pero Roberto y yo vimos el futuro. Vimos la ciudad expandiéndose, y sabíamos que un día ese pedazo de tierra sin valor valdría algo. Valeria levantó la vista, sus lágrimas momentáneamente olvidadas, confundida por la historia que nunca había escuchado. Tu abuelo, Rodrigo, él fue quien manejó el papeleo final con el secretario del condado. Continué con mi voz tan firme como el concreto. Él era el socio blanco. Era más fácil de esa manera en ese entonces. Vino a mí una semana después, con la cara larga y triste, y me dijo que el trato se había caído. Dijo que el vendedor se retiró, que nuestro dinero se perdió en honorarios legales. Me estrechó la mano, me miró a los ojos y me dijo: «Mala suerte, Arturo, lo conseguiremos la próxima vez». Me mintió en la cara. Lo que yo no sabía era que el trato no se había caído en absoluto. La escritura había sido registrada, solo que mi nombre no estaba en ella. Él pensó que era el crimen perfecto. Esto era el sur en los años 70. ¿Quién tomaría la palabra de un hombre de color sobre la de un sargento blanco condecorado? Contaba con que yo simplemente me rindiera y lo aceptara. Contaba con que el mundo fuera tan feo e injusto como él. Pero cometió un error. Me subestimó. Y subestimó a un joven abogado brillante y valiente llamado Francisco Hinojosa, que creía que la ley debía ser ciega. Llevamos a tu abuelo a la corte. Fue una pelea larga y fea. Calumnió mi nombre. Hizo que sus amigos mintieran en el estrado. Pero teníamos algo que él no tenía. Teníamos la verdad. Teníamos mis recibos bancarios mostrando mi mitad del pago. Teníamos cartas que él me había escrito desde la guerra. Cartas llenas de nuestros planes para ese mismo pedazo de tierra. Y al final, la verdad ganó. El tribunal determinó que Roberto Castillo había cometido fraude. Lo despojaron de su reclamo y me otorgaron la propiedad legal única de los 50 acres. Hice una pausa, dejando que eso se asimilara. Podía ver la mente de Rodrigo luchando por conectar los puntos, todavía sin entender la verdadera escala de la historia. Y aquí, dije bajando un poco la voz, está la parte de la historia que tu familia eligió olvidar. Aquí está el secreto que se ha estado pudriendo en el núcleo de la familia Castillo durante 2 generaciones. Ese pedazo de tierra sin valor, esa arcilla roja y matorrales de pino que tu abuelo trató de robarme. ¿Tienes alguna idea de dónde está? Dejé la pregunta colgada en el aire por un latido antes de dar el golpe final aplastante. Es el tramo de 4 cuadras de la avenida principal, que va desde el centro comercial de lujo hasta la Plaza Mayor. El suelo debajo de esos rascacielos de vidrio y acero, debajo de esas boutiques de diseñador donde a tu esposa le gusta comprar, debajo del corazón mismo del distrito financiero moderno. Esa era nuestra tierra. Tu abuelo no solo trató de robarme 50 acres de tierra, Rodrigo. Trató de robar el futuro. Trató de robar una de las piezas de bienes raíces más valiosas de todo el sur del país. El color, lo poco que quedaba de él, se drenó completamente del rostro de Rodrigo. Valeria soltó un suave grito ahogado, su mano cubriendo su boca de nuevo, pero esta vez con total incredulidad. Su codicia y su prejuicio. Concluí mi voz ahora como el tañido de una gran campana. Le costaron todo a tu familia. Perdió la tierra, fue deshonrado y pasó el resto de su vida ahogándose en amargura y deudas, pasando ese legado venenoso de fracaso y resentimiento a su hijo y luego a ti. Mi familia, por otro lado, construyó toda su fundación sobre la tierra que él desechó.
todo lo que tengo, Valeria, esta casa, tu educación, el fondo fiduciario que te mantendrá segura por el resto de tu vida. Todo creció de ese pedazo de arcilla roja. La fortuna que buscabas en el cajón de mi mesita de noche, Rodrigo, era un fantasma. No viniste aquí esta noche a robar a un anciano débil. Viniste aquí a robar el recuerdo del reino perdido de tu propia familia. Y al igual que tu abuelo, fallaste. Cuando mi historia finalmente fue contada, el silencio que cayó sobre la habitación fue diferente. No era el silencio tenso y ansioso de antes. Era el silencio vasto y vacío que sigue a una gran y terrible tormenta. Un silencio lleno de los restos de lo que ha sido destruido. Rodrigo estaba sentado completamente roto, un hombre ahuecado por la verdad. Pero mis ojos estaban en mi hija. Las lágrimas silenciosas de Valeria se habían detenido. Levantó lentamente la cabeza, y la mirada en su rostro era una que nunca había visto antes. La confusión desconsolada se había ido. En su lugar, había una comprensión fría, clara y devastadora. Se le había dado la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía que debería estar haciendo. Y esa respuesta había cambiado todo. Miró al hombre a su lado, no como su esposo, sino como un extraño. Un fantasma continuando un patético legado familiar de codicia y fracaso. No gritó. No le gritó ni lo maldijo. Sus movimientos eran lentos, deliberados y llenos de una gracia que era desgarradora de ver. Miró su mano izquierda, el anillo de compromiso de diamante que una vez había sido su mayor alegría. Ahora era un símbolo de un gran engaño, una mentira brillante, con un propósito tranquilo y constante. Comenzó a girar el anillo para sacarlo de su dedo. Se atoró por un momento en su nudillo, una resistencia final y fútil. Luego se soltó. No lo tiró, no lo dejó caer. Se estiró hacia adelante y colocó el anillo suavemente sobre la madera pulida de la mesa de café que los separaba. En la quietud de la habitación, el sonido de la pequeña pieza de metal y piedra tocando la madera fue tan fuerte y final como un disparo, un tintineo suave y definitivo. Un sonido que terminó un matrimonio, un sonido que terminó una mentira. Luego, miró a Rodrigo. Sus ojos no estaban llenos de odio, sino de una decepción insondable y dolorosa que era mucho más condenatoria. Su voz, cuando finalmente habló, no fue mucho más que un susurro, pero llevaba el peso inquebrantable de su decisión. Creo que deberías irte ahora, Rodrigo. Eso fue todo. Sin acusaciones, sin recriminaciones, solo un despido tranquilo. En ese momento ya no era mi niña pequeña que necesitaba protección. Era una mujer tan fuerte como su abuela, tan fuerte como los cimientos de acero y concreto de esta misma casa. Mi corazón dolía por el terrible dolor que la había llevado a este punto, pero se hinchó con un orgullo feroz por la fuerza que había encontrado en las ruinas. La verdad le había costado la vida que pensaba que tenía, pero le había devuelto la única cosa que las mentiras de Rodrigo habían intentado robar: a ella misma. Rodrigo finalmente levantó la cabeza de sus manos, me miró, sus ojos vacíos y huecos, preparado para el golpe final y esperado. Estaba esperando que llamara a la policía, que le dijera que presentaría cargos, que lo amenazara con la ruina que tan merecidamente se había ganado. Estaba esperando un castigo que pudiera entender. Decidí darle uno del que nunca podría escapar. Miré a este hombre roto, este eco del fracaso de su abuelo, y hablé con mi voz desprovista de ira, llena solo de una claridad fría y final. No voy a llamar a la policía, Rodrigo. El banco manejará su queja de fraude como mejor les parezca, pero no presentaré cargos por lo que hiciste en esta casa. Un destello de algo, no esperanza, sino confusión, pasó por sus ojos. No confundas mi decisión con misericordia, continué. A un hombre como tú le iría bien en la cárcel. Lo verías como un desafío, otro sistema para intentar vencer. Cumplirías tu tiempo y saldrías siendo el mismo hombre que eres hoy, lleno de la misma codicia vacía. Eso no es un castigo, es solo una pausa. ¡No!
Tu sentencia es mucho más severa. Tu castigo es que tienes que vivir con la verdad. Desde este día hasta el día en que mueras, tienes que despertar cada mañana sabiendo exactamente quién eres. Tienes que saber que eres el descendiente de un ladrón mezquino y prejuicioso que tiró una fortuna. Tienes que saber que tuviste la oportunidad de romper ese ciclo, pero en cambio, repetiste su mismo error patético. Pero lo peor de todo, tienes que vivir por el resto de tu vida sabiendo que tuviste el amor de una mujer buena y decente, mi hija, en tus manos, y lo tiraste todo por nada, por un fantasma. Ese conocimiento, Rodrigo, será tu prisión. La verdad será tu compañera de celda, y nunca te dejará ir. ¿Ahora? Dije bajando mi voz a casi un susurro. Sal de mi casa. Rodrigo salió de la casa y de nuestras vidas. Era un fantasma, una historia que nunca volveríamos a contar. En los meses que siguieron, comenzó una curación tranquila. Las heridas furiosas de la traición cicatrizaron lentamente, reemplazadas por un vínculo más fuerte y honesto entre mi hija y yo. Una tarde cálida de otoño, nos sentamos juntos en el porche trasero, el que yo había construido para Rosa para que pudiera ver los colibríes. Valeria estaba dibujando en un cuaderno, su expresión pacífica y enfocada por primera vez en mucho tiempo. Se había volcado en su trabajo en la galería, su pasión ahora una fuente de fuerza en lugar de una distracción. Estoy curando una nueva exhibición, dijo suavemente, sin levantar la vista de su página. La llamo Cimientos, para artistas cuyo trabajo explora sus propias historias ocultas. Hizo una pausa, luego me miró, sus ojos claros y firmes. Creo que finalmente estoy lista para comenzar a explorar la mía. Sonreí, una sonrisa real y genuina. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, Valeria. Lo sé, dijo ella. Una sonrisa triste pero hermosa tocando sus propios labios. Siento que apenas la estoy conociendo. Mirando a mi hija entonces, no vi a una víctima, sino a una sobreviviente. Vi la fuerza inquebrantable de su abuela en sus ojos. El tesoro más grande que jamás había poseído nunca estuvo encerrado en una bóveda bancaria. Estaba justo aquí, sentado conmigo bajo el sol de la tarde en el jardín que Rosa había plantado, en la mujer notable que habíamos criado. Había pasado mi vida construyendo cosas que estaban destinadas a durar. Casas, una empresa, una fortuna. Pero al final, el único cimiento que realmente importaba era el que había construido con mi familia. Un cimiento lo suficientemente fuerte para resistir el terrible peso de la verdad. Y ese era un legado por el que valía la pena luchar. La lección más importante que esta terrible experiencia me enseñó es que el pasado nunca está verdaderamente enterrado. Los pecados y los secretos no simplemente se desvanecen, se filtran en el suelo y envenenan las raíces de las generaciones futuras. Una fortuna construida sobre un crimen olvidado es una casa construida sobre arena destinada a colapsar. Rodrigo pensó que estaba persiguiendo un tesoro, pero solo estaba persiguiendo el fantasma de la codicia de su abuelo. La verdadera herencia no es dinero o propiedad, es el carácter y la integridad que transmitimos. Ese es el único legado que nunca puede ser robado o perdido. Si mi historia te ha conmovido, por favor considera suscribirte al canal. Hay muchas más historias que contar y tu apoyo me ayuda a compartirlas con el mundo. Haz clic en ese botón de suscribirse y no te perderás lo que viene a continuación.